Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás, Ulay? Bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Primita, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mónica Fernández. Muchas pláticas pendientes, Mónica Fernández. Gracias por unirse. ¿Cómo estás, Gigi? Bienvenida. Hoy tengo una plática súper padre para ustedes. Un tema que me ha sacudido mucho mis interiores y quiero platicarla con ustedes porque me parece que va a ser bien interesante. Este tema referente a lo que es de adentro hacia afuera. Que es de adentro hacia afuera todo, absolutamente todo. Entonces, déjenme dar un traguito a mi copita. Y les voy a platicar, a ver por qué viene este tema a colación. Miren, he recibido una cantidad enorme de comentarios de gente que ha chateado conmigo, ha charlado sobre algunos temas personales, temas que obviamente todos y cada uno de nosotros nos preocupan diferentes cosas y tienen que ver con el momento de vida, con el estado de ánimo y muchas veces creo que estamos colisionando mentalmente con este esfuerzo de tratar de aparentar cosas que en la realidad no son lo que tenemos adentro. Y aparentar porque vivimos evidentemente en un esquema social que tiene mucho peso sobre nosotros y que nos forza en muchas ocasiones a aparentar cosas que no sentimos, ¿no? Entonces, hola Diego, bienvenido. La plática de hoy está relacionada precisamente a el entendimiento de lo que es de adentro hacia afuera. Y fíjense que yo reflexionaba esta semana sobre un ejemplo muy interesante porque recordaba, yo he visto dermatólogos muchos años de mi vida por muchas razones diferentes, ninguna infecciosa, se los quiero aclarar, pero sí he tenido algunos temitas de piel y recuerdo perfectamente hace muchos años a una dermatóloga que me platicaba que mucho el tema personal, por ejemplo, de manchas, de cosas que quieres modificar o corregir en tu piel, evidentemente te van a mandar una crema porque normalmente pasa así, pero normalmente los tratamientos están relacionados a tomar algo que corrija o trate de atacar el patrón de origen que está desde adentro de ti, o sea, lo que está dentro de ti, para que pueda verse reflejado en tu cara, verse reflejado en tu piel. Y esto que pasa en el cuerpo es lo que pasa en toda nuestra vida, en todos los aspectos que están relacionados a temas de patrones, a temas de conductas, a situaciones que queremos corregir o trabajar. Y eso es la plática de hoy. La plática de hoy es precisamente de eso. Entonces, miren, déjenme empezar diciéndoles lo siguiente. Yo creo, leía una de las frases de Joe Dispenza que me tiene apasionadísimo, la verdad. La verdad es que este tipo habla de cosas bien interesantes. Y en una de las reflexiones con Joe Dispenza, decía él que no desgastes tanta energía para cambiar el exterior, que vivimos esforzándonos brutalmente por tratar de cambiar lo que estamos aparentando o lo que sentimos o lo que los demás ven para cambiar esa imagen cuando en realidad todo emana de adentro. Miren, ¿cuántas veces les han dicho a ustedes que ven una cara triste en ustedes o ven ojos caídos o ven una situación de su situación emocional cuando en realidad físicamente aparentemente están muy bien, pero sufren un desaire, traen una tristeza, traen una pena y eso se proyecta de manera inmediata en la cara, ¿no? Entonces, todo es energía, entiéndanme una cosa, todo es energía y desgastamos o pasamos muchísimo tiempo en nuestra vida en un desgaste brutal físico, tratando de aparentar algo que adentro nosotros nos sentimos, y eso es precisamente parte de lo que yo he insistido mucho con ustedes, que debemos de trabajar para asegurar que en una receta para vibrar o en cosas de trabajo espiritual o de personal muy interior, tratemos de construir cosas que a la larga nos van a dar absolutamente una mayor armonía y un equilibrio mucho más elevados.
Hola papito, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, miren, la reflexión es, yo creo que tenemos que entender que, por ejemplo, cualquier tipo de emoción, uno cuando está alegre transmites ese tipo de alegría y cuando tú estás triste transmites ese tipo de alegría. Claudia Cotier, ¿cómo estás, amiga? Un besote. Entonces, ejemplo, si tú tienes ansiedad, vas a traer eso. Y créanmelo, este tema de la ley de atracción, que se ha vuelto tan común y tan, ya, o sea, de verdad es un tema tan trillado, pero tiene un fondo muy profundo y tiene que ver con que la forma en que tú te sientas y la energía que transmitas y las cosas que transmites a los demás son cosas que tú vas a traer. Miren, un ejemplo bastante burdo, pero me decía un amigo hace unas semanas, me decía, no, es que fíjate que yo en las aplicaciones de Match, pues la verdad es que tengo muy mala experiencia y a mí me parece que es una porquería porque encuentras pura gente loca que está buscando solamente experiencias sexuales. Y yo, la verdad es que me volteé y le dije, no estoy de acuerdo. Me parece que es una herramienta valiosísima para mucha gente en el mundo y más en una etapa de pandemia que vivimos, donde te das cuenta que ese tipo de mecanismos o herramientas sí nos ayudan a converger en gustos y experiencias con personas donde te llevas unas gratas sorpresas. Y mi comentario a él en este tema de la ley de atracción fue, yo creo que tú vas a traer lo que traes adentro. Estoy convencidísimo. Yo he conocido gente lindísima en esta aplicación. Por supuesto, he estado en estas aplicaciones mucho tiempo y he conocido gente lindísima y yo creo que el propósito de tu cabeza y la energía que tú traes en tu corazón van a ser los elementos de atracción de lo que llegue a ti en ese tipo de experiencias. Hola Justin, qué gusto verte, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jackie, ¿qué tal? Bueno, entonces, esto para mí es un ejemplo, de verdad, os digo, es uno va a traer hacia su vida las cosas que trae adentro. Y por supuesto que hay excepciones y de repente tú vas a estar en un estado muy, muy elevado de energía, súper alegre, feliz y de repente te va a aparecer ahí, por ejemplo, un demonio de Tasmania que te quiere echar a perder el día. Eso es normal, puede suceder, pero uno tiene que tener la capacidad y esa intuición desarrollada de un tercer ojo, ¿no? Que permita que te identifiques gente que no te va a traer nada bueno y en ese momento te salgas de esa dinámica o de esa energía o puedas buscar otra alternativa. Ana Luna, bienvenida. ¿Cómo estás, chamaca? Entonces, es muy importante, entiéndanme, es real el tema de la energía. Ahora, yo sé que esto es muy trillado, es un tema muy trillado y esto es un antecedente que les quiero dar para meterme realmente al tema particular que quiero comentar con ustedes hoy. Miren, yo creo que cuando uno acepta sus momentos de vida, simplemente te dedicas a trabajarlos o a diluirlos o estar contento con ellos para asegurarte que puedes, pues, dejarlos pasar porque son emociones que tienen que transitar e irse. No taparlas, no bloquearlas, lo hemos hablado miles de veces. No hagan eso porque lo único que hacen cuando ustedes tratan de inhibir una emoción que no les gusta es simplemente estancarla y dejarla guardada un ratito en lo que esa emoción va a volver a regresar. Entonces te la va a cobrar. Eso va a ser así. Y entonces yo creo que uno tiene que trabajar por estar mejor y asegurarse que eso sucede a través de un trabajo de paciencia personal y de abrazarse en emociones donde a veces no nos sentimos bien y simplemente darse el tiempo. Eso es amor propio, ¿no? Y entender que la consecuencia de las cosas es lo que tú ves. La consecuencia de las cosas que tú haces es lo que al final tú ves, es lo que tú vas a tener frente a ti. Es difícil a veces aceptar que uno de repente tiene experiencias desagradables, conoce gente que no le gusta, pero al final, algo que yo siempre les he comentado es que todo lo que transita por su vida es una extraordinaria experiencia de aprendizaje para entender o aprender de esa persona, aunque nos arda, aunque no soportemos a la persona que está enfrente, pero de igual manera o de manera opuesta nos topamos de repente con gente encantadora, ¿no? Gente que en una publicación yo les dije, la gente mágica, esa gente que te hace el día, esa gente que te emociona, que te entusiasma, también es una lección, también es un aprendizaje, pero también es gente que tú estás atrayendo por alguna situación en particular que debes aprender. Ahora, miren,
el tema aquí más importante que necesito transmitirles para reflexionar es que la vida es un cúmulo de experiencias basadas en causa y efecto. La vida es un cúmulo de experiencias basadas en causa y efecto. Tú haces, tú recibes, y esto es un tema newtoniano de energía básica, donde a toda acción hay una reacción. Efectivamente así funciona, y yo creo que todos a lo largo de nuestra vida, en la medida que terminamos en otras edades y experimentamos otras vivencias, nos damos cuenta que alguna situación no resultó, aunque tenías una expectativa súper positiva de que sucediera, pero te das cuenta y después entiendes o aprendes que lo que sucedió en realidad fue resultado de una decisión que tú tomaste o de una actitud, de una posición que adquiriste para una situación en tu vida, ¿no? Y así es, la vida está dominada por causa y efecto. Cuando nos pasa algo bueno, pues estás feliz, ¿no? Pero cuando te pasa algo que tú dices que no es bueno, porque recuerden, aquí no hay bueno ni malo, estás hablando de una posición de vida en donde aceptas que todo lo que viene a ti, bueno o malo, es una experiencia de la cual tienes que aprender. Cuando viene algo bueno, en teoría bueno, es una experiencia donde agradeces y estás contento, pero eso significa que tú estás sometido a una condición en donde esperas sentirte feliz por algo exógeno a ti. ¿A qué voy? Miren, la vida está dominada por causas y efectos, pero cuando te pasa algo padre, tú te pones feliz y estás agradecido, y eso significa de manera inmediata que lo que vas a hacer es que esa alegría que sientes, hola Mario, bienvenido, esa alegría que tú sientes es una consecuencia de un factor externo que tú no controlas ni dominas, y significa que te vuelves un rehén de las emociones por causas externas a ti. Y ahí voy avanzando en el tema. Hola, bienvenida. Si tú vives en una posición de vida en donde el estado de ánimo depende de las condiciones externas que estás viviendo, entonces significa que tienes que despertar. Tienes que despertar. Y bueno, aquí me van a preguntar, oye, pues no estoy dormido, yo tengo una vida consciente, yo tengo una vida así. Déjenme llegar al punto que quiero explicarles. Miren, el que algo del exterior te provoque una emoción positiva, negativa, significa que tú sigues siendo una entidad o un ser que está dependiendo de factores exógenos para poder vivir en armonía o feliz. Y ahí es la primera señal que les quiero transmitir para reflexionar. Entiéndanme de verdad. Uno no puede seguir transitando en esta vida siendo una persona sujeta a las condiciones externas para estar feliz o poder estar en equilibrio o en armonía. Lograr el crecimiento en conciencia implica que nuestro crecimiento esté basado en saber dominar nuestros sentimientos y emociones para asegurarte que la vida feliz sea un factor generado por ti mismo todo el tiempo, no depende de lo que esté pasando abajo. Muchas gracias, Gwen. Un gusto para ti también, para Ana Luna. Un placer conocerlas. Bueno, entonces, a ver, les voy a dar ejemplos de esto, que están padrísimos. Yo me acuerdo perfecto una experiencia de una persona que quiere un chorro, muchísimo, pero hace muchos años, yo recuerdo que teníamos muchos problemas en el trabajo, y yo le decía, oye, necesito que hagas este proyecto, y ella me decía, Pancho, es que yo voy a hacer los proyectos que tú quieras, yo voy a avanzar en mi vida como tú me digas, porque voy a sacrificar mi vida hasta que yo sea promovida, porque cuando yo sea promovida y gane el doble de lo que gano ahorita, me voy a embarazar. Yo me hago que decía, Diosito Santo, ¿cómo? Ese tema a mí me choqueó porque hoy mucha gente vive bajo esas condiciones. Entonces, no creo que tu vida en decisiones de ese tipo dependa. Obviamente hay cosas, ¿no?, que tienen que ver con la economía, hay muchas otras más, pero en el fondo de tu pensamiento, el elemento de conciencia y los factores en los que tú basas tu felicidad y tus logros, si están basados por un factor externo, si yo gano más, tengo un hijo, si no gano más, no tengo ninguno. Pues puede ser. Yo hablo muy del interior de cada uno. Sí, Justin, tú dices aquí que somos seres sociales. Sí, somos seres sociales, efectivamente, y yo estoy alegre cuando agarro un micrófono y canto, y estoy alegre cuando estoy con mi familia, pero yo estoy hablando más de la profundidad de los temas de tu vida, sobre qué son aquellas directrices en las cuales un factor externo no es el que hace que tu vida sea una vida de realización, Justin. No
no las experiencias del día a día de las cuales dependes porque viste, por ejemplo, una persona accidentada en la calle, pues por supuesto que te pones triste, es un evento de impacto, o una situación en la que te encuentras a alguien súper amable que te regala un dulce y se porta contigo increíble, por supuesto que te hace el día, ¿no? Te alegra. No hablo de esos eventos del día a día, hablo de todo el tránsito de tu vida, en la manera en que riges y defines muchos de tus aspectos de vida, de los cuales depende una promoción. Y te voy a dar otro ejemplo, Justin, importante. Por ejemplo, cuando yo tenga tanto dinero, voy a hacer esto, si no, no lo voy a poder hacer jamás. Y entonces condicionas muchos aspectos de experiencias de tu vida a lograrlo a través de un factor externo. Otro ejemplo es, yo me compro un carro porque ese carro es mi vida, es lo que yo quiero lograr. Ahora, a ver, Espinosa, qué gusto verte, bebé. ¿Cómo estás? Me voy a comprar este carro y ese carro define que estoy feliz y estoy alegre. Cuando llegue ese carro y cumpliste la meta basada en ese factor externo, tu barra empieza a subir y entonces aspiras a algo más. Y está bien, somos seres humanos que aspiramos a algo mejor. Sin embargo, me estoy refiriendo al hecho de que nunca en tu vida vas a lograr estar plenamente feliz y equilibrado, sintiendo una armonía con las cosas que tienes y las que basas, si no tienes o cumples con esas metas materiales. Y eso en realidad sí es una situación que condiciona hacia adelante muchas de tus vivencias de alegría y felicidad y plenitud, porque siempre vas a esperar que algo más suceda o venga para que tú puedas lograr eso. Miren, esto en realidad es el preludio de la pregunta que quiero hacerles. Ya hablamos de por qué las emociones pues están condicionando en cierta manera un tema exterior para nosotros, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que uno debe despertar al poder de poder, valga la redundancia, manejar y administrar las emociones y las sensaciones que tienes en tu interior para tratar de estar en una vida en donde siempre te mantengas contento con lo que hay en el momento, con lo que tienes y con lo que vives. Sí, miren, déjenme nada más tocar el temita de Justin. Dice que debemos ser independientes del deber ser y de lo que dicen los otros. Absolutamente. Ese es uno de los temas a los que me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, yo creo que la realización de cada ser humano va cambiando de acuerdo al nivel de conciencia. Entre menos necesitas, mucho más eres, te mantienes en un estado de felicidad. Exactamente, bueno, creo que coincidimos. Aquí de lo que estoy hablando precisamente, a lo que quiero llegar, porque voy como pasito a pasito, es que ahorita con los comentarios de Justin, es la conclusión a la que quiero llegar con ustedes después de esta introducción. Es, ¿cómo sabes si esto no significa despertar? ¿Cómo sabes si de lo que estamos hablando ahorita es que nunca has notado la diferencia de lo que tienes hoy y lo que quisieras tener? Ojo, no estoy hablando de material, de lo que quisieras tener adentro en el dominio de tu conciencia y crecimiento personal para aspirar a una alegría que tú puedas, digamos, manipular en la medida en que tú sientas esa plenitud basada en tu crecimiento y evolución de conciencia. ¿Cómo lo vas a saber? Yo puedo decirles ahorita, oigan, yo me siento súper consciente. Wow, sí, soy súper consciente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si no tienes idea de lo que significa estar arriba 2 niveles de conciencia o abajo 2 niveles de conciencia? La pregunta es, ¿cómo sabes que no sabes lo que no sabes? Esto lo hemos preguntado en varias ocasiones. Evidentemente es un tema muy filosófico. Y aquí mi tip es que cuando ustedes dan un toque de realidad a su vida y se dan cuenta que lo que están viviendo de alguna forma tiene un cierto nivel de insatisfacción para ustedes. Ojo, no estoy hablando otra vez del tema material porque medimos muchísimo la posesión, pero cuando tú estás viviendo algo que no te gusta, miren, déjenme darles un ejemplo, es un ejemplo personal, de vivencia personal. Yo estuve muchos años en trabajos donde yo creía en mi estado de conciencia previo, que eran trabajos que me hacían muy feliz, eran retos que me hacían crecer, que me hacían sentir una persona madura, una persona intuitiva, una persona que yo creía que era la persona con la que yo, Pancho,
esa personalidad con la que yo iba a envejecer iba a ser feliz. Pero resulta que cada ciclo de mis trabajos yo me daba cuenta que yo vivía una insatisfacción enorme en muchas cosas que no me gustaban. No me gustaba lo que hacía, no me gustaban los jefes. O sea, obviamente hay cosas circunstanciales, hay momentos, pero yo repetí este ciclo durante 27 años. Trabajo tras trabajo yo me volví a cuestionar si era un tema que yo debía prevalecer en mi vida en un estado del ser. ¿Yo quería hacer eso o no? Y bueno, tristemente muchos escritores, muchos psicólogos ahora hablan de que cuando uno abre los ojos a esto que hemos hablado, del estado de conciencia y de retarte a ver si las emociones y los sentimientos que tú manejas están bien administrados y sabes cómo vivirlos en plenitud, es cuando te sucede una crisis. Y a mí me pasó así. No digo que tengan que vivir una crisis. Estas pláticas son precisamente para evitar crisis a la gente que tiene sed de entender cómo tener una vida en mayor crecimiento en conciencia, ¿no? Entonces, yo personalmente, Pancho, la viví en una crisis y esa crisis a mí me hizo voltear, a ver mi vida hacia atrás y decir, esta etapa no me gustó, esto que yo tenía no me gustaba, esto que tengo aquí no me gusta, la gente que yo traigo no me gusta, esta parte que yo tengo no me gusta, esto sí me gusta. Y entonces yo empecé a tomar elecciones sobre las cosas que ya no quería tener en mi vida. Y eso yo le llamé el despertar. Eso por supuesto que es un despertar. Y eso te empieza a establecer un set de ideas en tu cabeza de qué cosas quieres empezar a adoptar y cambiar para aspirar a una vida de mayor conciencia, mucho mayor crecimiento. Mira, Justin dice, tú aquí hay que seguir las necesidades de tu yo, tu intuición, tu darse cuenta. Exactamente, amiga, eso que estás tocando. Bueno, Justin, tú eres una mujer con un entendimiento y un crecimiento muy grandes. Yo aprecio mucho tus comentarios y creo que precisamente la riqueza de estas conversaciones está en transmitirle a la gente que comparte con nosotros y ustedes lo que hemos visto o vivido, algunos que hemos caminado 2 o 3 pasitos más que otros, o la gente que está buscando respuestas a insatisfacciones en su vida, que no puede encontrar lo que llamamos felicidad o plenitud. Y cuando esas cosas te empiezan a tosigar la mente, es el momento de que empieces a reaccionar. Y tienes que decidir dejar de ser el mismo de siempre. Hoy decido dejar de ser la persona que siempre fui, porque tengo que empezar a indagar y buscar la forma de qué cosas me hacen ser feliz a mí y qué cosas debo contactar y meter en mi vida para lograr esa plenitud que yo quiero tener. Esos momentos son momentos de introspección. Yo les recomiendo muchísimo, siéntense, analícense, hagan introspección y escriban. Yo decía en las sesiones, hace como 3-4 semanas les decía, para mí la parte más importante de mi despertar fue empezar a escribir las cosas que yo soñaba con hacer, los lugares en donde yo soñaba estar, las personas o tipos de personas con los que yo soñaba convivir, la pareja con que sueño estar, con que soñaba estar. O sea, empecé a escribir todas y aquellas cosas con las que yo empecé a aspirar diferente. Y en esa escritura me empecé a dar cuenta que en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo físico y en lo espiritual, yo tenía una aspiración diferente a la que había vivido toda mi vida. Acuérdense algo, y se los he dicho muchas veces en estas conversaciones, mi despertar fue a mis 50 años. Y esos 50 años, cuando yo desperté, hice este escrito donde me escribí mis mandamientos, que en realidad es mi plan de vida. Descubrí con unos ojos enormes las cosas que verdaderamente sabía que me iban a generar pasión y puse manos a la obra para trabajar en eso. Miren, recuerden, esto es un viaje de toda una vida. Esto no se va a acabar. Esto nunca termina. Es un viaje donde ustedes van a estar a prueba y error, indagando qué cosas son las que los hacen plenos. Pero aquí quiero darles un tip importante antes de que vayamos a terminar la sesión, porque algunos de ustedes que ya me conocen de hace tiempo y me ven, yo me apasiono con esto. Me apasiono porque
porque es un tema de despertar. Yo tengo días buenos, días malos, se los he dicho muchas veces, y hay días en los que digo, chin, hoy estoy completamente la antítesis del Pancho espiritual, la antítesis del Pancho que quiere o aspira a ser una persona mucho más consciente, ¿no? Y anda Luna, sí, claro. Ahora, tips importantes. A ti, Lore, muchas gracias por estar y acompañarme, de verdad te lo aprecio muchísimo. Miren, cuando digo que deben decidir dejar de ser la persona de siempre, es porque en ese momento su análisis implica hacer una introspección muy importante hacia adentro. Y entonces, yo quiero preguntarles estas cosas, por favor, para que las reflexionen. ¿Cómo planeas dejar de actuar de otro modo? Miren, un tema que a mí, en lo personal, me atosigo toda mi vida, fue mi forma de reaccionar ante los problemas y ante los conflictos. Yo era una persona muy agresiva. Creo que en el fondo sigo siendo una persona agresiva, pero hoy este crecimiento me ha permitido modular cosas que durante mucho tiempo me causaron dolor, me causaron insatisfacción. Y la pregunta para ustedes que yo me hice mucho tiempo es ¿cómo planeo dejar de actuar de otra manera? O sea, ¿cómo pretendo quitar patrones de mi vida que me causaron tanto daño y que yo mismo me estuve ocasionando? La pregunta aquí es, si quieres ser feliz, deja de actuar infeliz. O sea, es que son preguntas son statements como muy básicos, pero les voy a decir por qué es tan importante que los reflexionen y que los tengan en su mente. Miren, si quieren ser felices, tienen que parar las actuaciones de infelicidad. ¿Cómo es esto? Tengo 3 elementos bárbaros, que hacemos todos. Marta, primita, bienvenida. Si quieres ser feliz, deja de actuar de forma infeliz. ¿Cómo? Deja de hablar de los demás. Deja de hablar de los demás. Si quieres ser feliz, deja de actuar como infeliz, deja de quejarte. Por piedad, deja de quejarte. O sea, yo oigo a la gente, las conversaciones. Miren, estuve en el Starbucks antier. La mesa de al lado, yo era una cosa que decía, Diosito santo, ¿no será que yo veo estas cosas ahora, no las veía antes? O sea, yo nada más oía cómo un par de personas destrozaban a una más que se acababa de ir de esa mesa. Y hace poquito vi una publicación precisamente en Instagram donde decía, quiero dejar de ser esa persona que cuando se para de una mesa es el hazmerreír o la comidilla de las que se quedan. Y eso está impresionante, ¿no? Hola, Javier, bienvenido. Entonces, ¿quieres ser feliz? Deja de actuar como una persona infeliz, quejándote, hablando de los demás, y deja de ser o actuar infeliz al rehuir. Miren, espérenme, lo escribí aquí y no lo alcanzo a leer. A rehuir a tus tristezas. Miren, ser feliz implica que eliminen de su vida los patrones de infelicidad. Y los patrones de infelicidad los sabemos todos, pero empiezan por la boca, empiezan por la mente. Traten de eliminar las cosas que no están contribuyendo a ser una persona feliz. Ejemplo, si quieren ser ricos, pues dejen de actuar como pobres. Yo creo que yo crecí en una cuna, y no es un tema de mis papás, mis papás están aquí, de hecho estoy en su casa, me escuchan, y estos temas los hemos platicado y los hemos reflexionado tantas veces. Si tú quieres ser rico, deja de actuar como pobre, deja de estarte quejando de los precios de todo. Deja de decir que no es para ti, dejemos de actuar bajo la cultura en la que crecimos, donde todo lo que implica algo a lo que probablemente no tenemos acceso por el precio o el costo, no es para ti. No es cierto, no es así. Simplemente deja de actuar o de hablar o de verbalizar de una manera en la que te portas como una persona pobre de sentimientos, de emociones, de plenitud, de todo, ¿no? Si tú quieres ser una persona sana, pues deja de actuar como insano. Y estos son los temas más dolorosos. Creo que todos ustedes comulgan con estas cosas. No hago ejercicio porque no me logré levantar. No puedo comer bien porque se me antoja la tortita. No puedo hacer esto porque me pasa esto. Dejen de actuar insanos. Eriquita chula, bienvenida, corazón, ¿cómo estás? Entonces, todas las cosas que sabemos que están en nuestra vida, que no queremos tener, implican un posible despertar. Si tú no quieres ser una persona insana, empieza a actuar como una persona sana. Y eso es un despertar. Entonces, ahí tú empiezas a reflexionar y dices,
quiero cambiar esto de mi vida. Ahí empieza el viaje de conciencia. Si tú quieres ser una persona feliz, deja de hacer cosas que te generan infelicidad. Deja de hablar como alguien desgraciado. Deja de hablar como alguien que no tiene nada en su vida que lo haga feliz. Primo, ¿cómo estás, Domingo? Bienvenido. Miren, quiero cerrar nada más decirles lo siguiente, porque siempre es un tema que nos podemos extender un montón y seguiremos hablando de esto las siguientes semanas, pero el problema es vivir ciclados en programas automáticos inconscientes. O sea, hemos creado programas en nosotros inconscientes que repetimos a tal grado que se vuelven patrones, parte de nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, miren, yo creo que cuando uno vive en un patrón de inconsciencia, de infelicidad, que es un proceso automático, lo hablamos hace unas semanas, hablamos de cómo tú te subes al coche y de repente llegaste al trabajo y ni siquiera te diste cuenta cómo llegaste al trabajo. Eso, acuérdense, está en el video de YouTube, por favor síganme en YouTube, Pancho Espinosa Teja. En el canal de YouTube vienen todas las pláticas y ahí hablamos de la memoria autónoma del cuerpo, no la cerebral, la que rige el pensamiento, sino lo que tu cuerpo hace para impedir que la mente trate de crear este viaje de conciencia. Entonces quiero cerrar diciéndoles lo siguiente, miren. El problema es vivir ciclados en programas automáticos inconscientes, de mente y cuerpo, ¿eh? Acuérdense esto, la mente tiene una memoria, pero el cuerpo tiene otra. Y es como vivir como infeliz, como insano, como pobre, hasta que eliges verlos y hacerte consciente de ellos. Quiero cerrar diciéndoles lo siguiente, es bárbaro lo que viene este año, muchachos. Yo soy un creyente absoluto y un estudioso de la astrología, no soy un experto, pero me encanta. Creo en los temas de energía, creo que lo que viene este año es un año de despertar. Creo que estamos viviendo el mes más poderoso del 2023. Marzo es un mes de despertar, es un mes poderoso, lleno de energía. Vienen lunas nuevas como la de mañana espectaculares que están generando en nosotros y un cambio estelar. Obviamente hay muchos movimientos de planetas que cambian la energía, pero hay una conjunción de cosas y eventos este año que no les sé explicar, no soy experto, pero que sé que van a causar en nosotros muchos movimientos importantísimos a todos los niveles y que es como nuestra revancha de 2 años de pandemia, donde tenemos una oportunidad enorme de crecer como seres humanos, de crecer como espíritus en evolución y de crecer como almas que están buscando un viaje en conciencia eterna, porque yo creo que esta es una vida a la que venimos a probar muchas cosas en una etapa más de este viaje que se repite y se va a repetir hasta que crezcamos en este nivel de conciencia al que aspiramos ser. Yo les mando todo mi amor, les mando un beso enorme, los amo. Gracias por estar en estas conversaciones. Mi intención es dejarles esta huella y esta inquietud constante, espina clavada en ustedes de reflexión para que crezcamos y seamos mejores personas, que contribuyamos no solamente al momento de vida en el que estamos hoy, sino que contribuyamos a la gente que está hoy aquí viviendo probablemente un viaje mucho más trabajoso. Nos toca a las personas que a lo mejor hemos vivido crisis y que despertamos de alguna manera. Ojo, no estamos al final del viaje. El viaje es el viaje. Pero que nos ha tocado vivir de manera anticipada un abrir de ojos y nos toca compartir con los demás. Nos toca compartir con los demás. Nos toca dar. Venimos a un viaje de dar en amor. Los quiero y muchísimas gracias por estar acá. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Feris, un gusto. Y bueno, nos vemos la semana que entra. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar. Los espero en YouTube, Pancho Espinosa Teja.